Violencia de género. Se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas de razón de su género. Este tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y de la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. No obstante, la violencia de género igual es aplicada en hombres. La violencia de género puede ser de tipo físico, sexual, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en el espacio privado. Las amenazas, la coerción y la manipulación son también formas de violencia de género. ¿Qué se genera con la violencia? Miedo, exclusión, ofensa, humillación, intimidación, presión e inseguridad. La violencia de género puede tomar muchas formas: violencia de pareja, violencia sexual, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y los supuestos crímenes de honor. Hablamos de violencia física a todo aquello acto que inflige un daño físico a la víctima a través de la agresión directa, y este daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas y que se pueden producir durante una discusión o conflicto personal. La violencia sexual se refiere a aquel tipo de situación en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. La violencia psicológica se caracteriza en aquellos actos que buscan disminuir o eliminar los recursos internos que las personas poseen para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida cotidiana. Algunos ejemplos de violencia psicológica encontramos amenazas, humillación, chantaje, gritos, control, burlas, acoso psicológico, entre otros. La violencia económica se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor e impidiendo acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenazas, coacción o restricción física. La violencia de género puede tomar muchas formas: violencia de pareja, violencia sexual, matrimonio infantil, mutilación genital femenina o los supuestos crímenes de honor. La violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en varios ámbitos: en el hogar, la escuela, su comunidad, las instituciones, el medio digital y de manera transversal por cuestiones de género, puesto que las niñas y adolescentes son más propensas a sufrir violencia sexual y agresiones psicológicas en la mayoría de los entornos. Por otro lado, los hombres suelen ser las principales víctimas de homicidios. Las niñas sufren más agresiones psicológicas que los niños, mientras que los niños suelen ser disciplinados con castigos físicos u otras formas de disciplina severa. De acuerdo con los datos existentes, el 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta. Las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y las repercusiones para quienes logran sobrevivir pueden ser permanentes. De hecho, la violencia de género puede provocar hasta la muerte en una persona.